Vamos pues a comenzar en esta tarde este estudio bíblico. Esta será la primera lección que vamos a tener de este curso de la Escuela Bíblica Dominical del ejercicio 2020-2021. Por el tema de la pandemia hemos empezado unas cuantas semanas más tarde. No sabíamos si realmente podríamos tener este tiempo especial de estudio. La verdad es que los hermanos lo estábamos echando de menos, porque desde julio nos estamos reuniendo para tener nuestros cultos presenciales, pero la verdad es que echábamos en falta no haber reactivado la escuela dominical pues en septiembre, cuando habitualmente solemos hacerlo. Sabemos que la escuela dominical es un tiempo precioso que tenemos como iglesia para poder estudiar de una manera abierta, de una manera dinámica, de una manera en grupo, pues las Escrituras. Podernos acercar a la palabra de Dios para tener un estudio en el cual habitualmente teníamos 3 grupos. Anteriormente había 3 grupos en la escuela dominical. Estaban los niños, estaba un grupo intermedio y un grupo más de adultos, aquí en lo que es la capilla, pero últimamente, y por las circunstancias, pues tenemos solamente un grupo. Así que tenemos que tener todos un poco de paciencia, porque realmente lo que deseamos es aprender todos. Pero para aprender todos estamos cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida física. Por ejemplo, aquí tenemos jovencitos, ¿verdad? Y los jovencitos necesitan también aprender la palabra del Señor en su nivel. Es decir, ellos no hace tantos años como nosotros que estamos estudiando la palabra del Señor. Por lo tanto, el resto de aquellos hermanos que ya llevamos muchos años o lleváis muchos años estudiando la palabra, pues tenemos que ser también, tenemos que tener esa sensibilidad a la hora de que al hacerlo en grupo podamos hacerlo de una manera en que todos, desde los más jovencitos hasta los más mayores, desde los que hace poco tiempo que conocen al Señor hasta los que hace muchos años que conocen al Señor, todos tengamos la oportunidad de participar. ¿Por qué digo esto? Sabemos que la escuela dominical es un tiempo en el cual pues los alumnos también intervienen, también formulan preguntas, también tienen sus dudas, pues levantan su mano y el maestro pues les dice, pues les da paso para su duda, su aportación o su pregunta. Cuando alguien hace una pregunta, tenemos que tener esa sensibilidad para que todos no pensemos, ay, este no se entera mucho. No, todas las preguntas, todas, son muy importantes, porque aunque sean preguntas sencillas, que cualquiera de nosotros las podamos conocer, la persona que lo está preguntando con el deseo de aprender. Y por lo tanto el resto tenemos que tener mucha sensibilidad hacia esto. Es más, con las preguntas sencillas de personas como los jóvenes o los niños, cuando ellos realizan esa pregunta, nosotros tenemos que aprender cómo ellos han realizado esa pregunta. ¿Sabéis por qué? Porque es necesario que aquellos que llevamos más años en el Evangelio podamos ver cómo la gente formula las preguntas con sencillez para nosotros saber responder con sencillez. La palabra del Señor es muy sencilla, pero muchas veces los seres humanos la complicamos de manera que la hacemos casi inteligible. Y por eso, hermanos, la oportunidad que tenemos en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, de poder preguntar, de poder levantar la mano, de poder hacer una pregunta, sin miedo a que el resto de mis compañeros, el resto de mis hermanos, ¿qué pensarán de mí si formulo tal pregunta? No, vayamos y preguntemos con libertad, ¿verdad? Y esto lo digo especialmente por los más jovencitos, no tengáis ningún miedo en preguntar cualquier cosa, de verdad. Estáis en vuestra familia, con vuestra familia, y seguro que cuando estáis en casa a vuestro padre o a vuestra madre le preguntáis, mamá, ¿esto qué es? Papá, ¿esto qué es? En cualquier momento, ¿verdad? Pues aquí también lo podemos hacer todos igual. Esto es, hermanos, para todos como familia crecer en el conocimiento de la palabra. Dicho esto, vamos a ubicarnos en lo que es el curso actual. Vamos a pensar que nosotros en el último periodo del curso pasado, 2019-2020, que terminamos en junio,
¿Sabéis cómo lo terminamos? Pues lo terminamos a través de los medios informáticos, de comunicación, etcétera, etcétera, a través de los audios, a través del WhatsApp, a través del ordenador. Escuchábamos las lecciones. Empezamos en el mes de marzo con el tema de las lecciones de los estudios bíblicos y terminamos con el personaje de Job. Comenzamos con el personaje de Daniel y hemos estado estudiando los primeros 5 capítulos de Daniel. Por eso, estos 5 capítulos que hemos estado estudiando, no todos los que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de escucharlos, ¿verdad? Lo digo por Teodoro y Esperanza, que ellos no tenían esa facilidad, o por Francis, o no sé, o también por Isabel, por José, por Francisco. Muchos de los hermanos no hemos tenido esa oportunidad de poderlo escuchar. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen para ponernos en antecedentes de quién es este personaje, quién es este Daniel, este libro, cuáles son esos primeros 5 capítulos que hablamos, para así a partir de la próxima semana tener la oportunidad ya de entrar en el estudio a partir del capítulo 6. Antes de seguir, sí que me gustaría que nuestro hermano Marcelo, por favor, tuviese una oración al Señor pidiendo que nos ayude a todos en esta tarde a poder aprender de la palabra del Señor, que sea de bendición este tiempo que hemos apartado para el estudio de la Biblia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante tuya en esta tarde, primeramente para alabar y glorificar tu nombre y también darte gracias, Señor, porque podemos reiniciar este tiempo de estudio bíblico. Anhelábamos este tiempo, Señor, porque es bueno para nosotros, para crecer conociéndote a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo que vamos a empezar y vamos a seguir teniéndolo. Que sea de bendición para nuestra alma, para nuestro crecimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras almas, Señor, sobre nuestro entendimiento. Y, Señor, también te queremos pedir que tú bendigas a David, el que nos va a guiar en este estudio, Señor. Que tú, Señor, le guíes en todo lo que tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias y te alabamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a comenzar con este Daniel. Sabemos que Daniel es un personaje a los que todos hemos tenido la oportunidad de conocer. Yo recuerdo también cuando estaba en la escuela dominical cuando era niño y escuchaba las historias de Daniel, ¿verdad? Y Daniel realmente es un personaje apasionante dentro de esta circunstancia a la cual el pueblo de Israel se vio sometida, que fue el cautiverio. Cuando hablo del pueblo de Israel, sería bueno que tuviésemos también un poquito definido cómo era el momento histórico en el que ocurrió este cautiverio. ¿Por qué este Daniel tiene esta importancia dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia tal como nos ha venido? Y sobre todo para poder entender que Dios tenía un propósito muy concreto a la hora de utilizar a este personaje, a Daniel. El reino de Israel como tal, el famoso Reino Unido, no el Reino Unido de Gran Bretaña, no, el Reino Unido de Israel, fue un reino que apenas duró 100 años. Estamos hablando de ese reino en el cual las 12 tribus de Israel le pidieron al último juez, a Samuel, que querían un rey, y el Señor finalmente les concedió un rey que fue Saúl. Ese rey Saúl, digamos que fue el que inauguró un periodo histórico en el que aquel pueblo de Israel estaba unido bajo un reino, bajo un rey, el rey Saúl. Eso fue aproximadamente en el año 1030 antes de Jesucristo. Es decir, que ahí comienza un periodo de apenas 100 años en el que Saúl, después David y después Salomón fueron reyes de un reino que englobaba las 12 tribus de Israel. Durante ese periodo fue, digamos, lo que el pueblo de Israel pensó que era un gran reino dentro del entorno donde se encontraba aquel pueblo de Israel.
Pero realmente, si de una manera histórica valoramos qué es lo que había alrededor, había muy grandes reinos, como Egipto, como Asiria y mucho más al sur, otros grandes reinos que ya existían. Realmente el reino de Israel no era importante porque fuese un reino poderoso. El reino de Israel era importante porque era el reino en el cual aquel pueblo elegido por Dios formaba parte de ese reino. Digamos que ahí estriba la importancia de Israel. Pero Israel como tal no era un gran reino. ¿Qué pasó con este Israel? Este Israel, después de Salomón o a la muerte de Salomón, hubo un momento de crisis, hubo un momento en que unos no aceptaban al heredero de Salomón como rey y hubo una división de los dos del reino. Digamos, el reino de Israel como tal es el famoso reino del norte, reino de Israel, englobaba 10 tribus y en el sur estaba el reino de Judá, que englobaba 2 tribus, Judá y Benjamín. Estos dos reinos, digamos que coexistieron en el tiempo con diferentes reyes, con diferentes profetas. Esos profetas que estuvieron en estos reinos los tenemos en todas las escrituras, no solamente de Israel o no solamente de Judá, de los dos reinos. Pero el reino de Israel, el reino del norte, corrió una suerte distinta al reino del sur, a Judá. El reino del norte fue cautivado también por los asirios, en el año 700 y pico aproximadamente. Y el reino de Judá, del cual estamos hablando, de Daniel, que formaba parte de aquellos príncipes o de aquel linaje real que existía en el reino de Judá, pues aquí este reino de Judá todavía tardó 200 años más en pasar a también ser un reino destruido, cautivo, en este caso por Babilonia. Esto ocurrió aproximadamente sobre el año 600 más o menos. Algunos discrepan 608, otros 597, pero no entramos en el debate. La cuestión es que uno de los primeros deportados, de los que fueron apresados para ir ahí a Babilonia, fue Daniel y sus compañeros. El libro de Daniel en sí es un libro que está escrito en hebreo, que era la lengua original con la que hablaba el pueblo de Israel, pero también en arameo. El arameo es la lengua por la cual la mayoría de los países de aquel entorno era pues un poco la lengua franca, algo así como el inglés en la actualidad, hablaban arameo. Y también el libro de Daniel tiene una curiosidad que no tienen otros libros, es que el arameo está incluido como idioma original en la escritura de este libro. Después de todo esto, vamos ya a entrar en lo que es el personaje propiamente dicho. En ese entorno, es decir, Babilonia, a la cabeza el rey Nabucodonosor, un nombre difícil, ¿verdad? Nabucodonosor, muy largo. Este hombre era un hombre poderoso en la época y justamente, pues como un reino que conquista un pequeño reino, lo que hace es, pues lo que hacían en aquel momento, intentar que aquel reino no pudiese sublevarse. Para ello utilizaban y usaban de una serie de, digamos, tácticas en las cuales el reino que conquistaba, para anular aquel reino que había conquistado, lo que hacía era escoger a todos los príncipes, como dice la palabra de Dios, aquellas personas que fuesen principales, aquellas personas que ostentasen, como dice aquí la palabra, linaje real, todos aquellos que pudiesen tener en su mente o en su corazón algún derecho o que estuviesen con esa oportunidad de usar de su derecho dinástico para sublevarse, los escogían, se los llevaban de su tierra y se lo llevaban a la corte del reino que había vencido, en este caso de Babilonia. ¿Qué es lo que querían hacer con ellos? Querían anularlos. Aquí dice en el capítulo 1 de Daniel, en los versículos 3 y 4 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Vemos como aquí esta idea de intentar realizar con aquel pueblo conquistado una especie de inmersión, es decir, lo que voy a hacer ahora contigo es que ni te acuerdes de tu lengua, que la pierdas, que ni te acuerdes de tu cultura, que la pierdas, que ni te acuerdes de tu religión, que lo pierdas, que ni siquiera sepas quién eres para estar tan sumamente dominado por mí que nunca puedas ser un obstáculo o un problema en el futuro. Eso es lo que querían hacer, y lo querían hacer con estos muchachos. Estos muchachos jóvenes, aquí vemos, como dice el versículo 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Esta deportación que se hizo, hubo otra también, lo que se intentó fue sacar de Israel, en este caso de Judá concretamente, del reino de Judá, el reino del sur, sacar todo aquello que pudiese ser un obstáculo en un futuro. Se llevaron, pues digamos, prácticamente a casi todo el mundo, a excepción de algunos agricultores, de algunas personas que prácticamente apenas tenían nada, se llevaron a todo el mundo. Daniel, en este caso, es como un representante de todas aquellas personas que fueron sacadas de su contexto, sacados de su situación de comodidad, de lo que ellos conocían, y fueron llevados a un sitio extraño. Esto ya había ocurrido con el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando fueron también llevados a Egipto, y estuvieron también en Egipto durante 400 y pico años. También estuvieron allí cautivos, ¿verdad? Aquel pueblo allí en Egipto mantuvo su esencia, y Dios, de alguna manera, lo que pretendía con Daniel, como ese representante de todos aquellos que habían sido sacados del reino de Israel, era mantener, como dice la palabra, ese remanente, ese grupo de personas con las cuales el pueblo de Israel iba a seguir manteniendo algo importantísimo. No solamente que fuese el pueblo de Israel o la nación de Israel, que también, en cierta manera, sino porque lo que se pretendía, o en los propósitos de Dios, estaba en que aquel remanente, aquel grupo de personas que eran los testigos de Dios en la tierra, aquellos que habían sido escogidos para traer un mensaje de parte de Dios a través de ese pueblo. Por lo tanto, Daniel tiene una importancia grande. Y Daniel representa en cierta manera lo que no ocurrió con otras muchas personas que, siendo sacadas de su entorno, sí fueron asimiladas por los babilonios. Daniel muestra todo lo contrario, demuestra un carácter determinante. Aún en su juventud, Daniel, como dice aquí, propuso no contaminarse. Dice versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto es importante. Daniel mantiene una fe intacta, aún en momentos difíciles. Muchas veces nosotros teníamos que preguntarnos si seríamos capaces de mantener esa fe tan inquebrantable en momentos difíciles. Fijaos que Daniel, siendo un muchacho joven, una de las primeras cosas que le hicieron fue castrarlo. Esto realmente puede parecer que sea un detalle insignificante, pero esto tiene una profundidad muy grande en cuanto a que alguien, imaginaros, para un judío ser castrado significaba estar excluido de la congregación, es decir, no podía entrar en el templo. Es algo duro para un muchacho joven, pero muchas veces las cosas físicas exteriores no tienen la importancia que tienen cuando en el corazón existe esa decisión inquebrantable de tener comunión plena con Dios. Daniel no se vino abajo. Daniel hubiese podido caer y decir, ¿ahora qué soy yo?
ya no soy ni siquiera digno de poder entrar en la congregación de los justos por mi situación. Pero no, el Señor tenía un propósito para con Daniel. Y sigue adelante, me parece a mí que el resumen nos va a durar mucho. Bien, en esta introducción vemos que Daniel tenía ese propósito y todo ese tiempo de adaptación, esa instrucción que se pretendía en 3 años, una instrucción que se pretendía anular la personalidad de Daniel y de sus compañeros, vemos que tuvo un resultado algo distinto, ¿verdad? Lo que pretendía el reino vencedor no fue lo que realmente ocurrió con la vida de estos muchachos, sino que ellos sí que tuvieron una adaptación en que, como dice el versículo 20, que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, ellos habían aprovechado el tiempo, ellos habían aprendido la lengua caldea, ellos habían aprendido las costumbres, qué es lo que hacían. Ellos de alguna manera toda ciencia y todo aquello que se les instruyó lo incorporaron a su conocimiento, a su sabiduría, pero de una manera distinta a cómo lo haría cualquier persona. Cualquier erudito que aprendiese lo haría para decir qué listo soy, cuánto sé. Sin embargo, para Daniel y sus compañeros, toda esta inteligencia, toda esta sabiduría, todo este tiempo de 3 años que habían invertido aquel reino con ellos, había servido para que fuesen, como dice aquí, 10 veces mejores. Pero su inteligencia estaba también puesta al servicio de aquella corte, pero su inteligencia es la que iba a ser usada de parte de Dios para seguir manteniendo aquel pueblo que estaba en la cautividad con unos, con un viso de que un día ese pueblo volvería a ser libre y que en los planes de Dios aquel pueblo seguiría adelante para que toda aquella revelación que Dios tenía previsto desde aquel momento hasta la llegada de Jesús y hasta nuestros días, todo eso pudiera ir consolidándose. Vemos que ya en el capítulo 2 de Daniel, aparece el rey Nabucodonosor. Digamos que es curioso que estos personajes, Daniel y sus amigos, el Ananías, Misael y Azarías, o como dice los nombres que les cambiaron, porque les cambiaron hasta los nombres, es decir, Belsatzar, Sadrach, Mesac y Abednego, que fueron los nombres que les fueron impuestos, estos hombres, estos muchachos, tenían, digamos, un contacto muy cercano con el poder. ¿Qué ocurre hoy en día con todas aquellas personas creyentes, personas que, digamos, tienen una posición importante dentro de las iglesias y tienen un contacto directo con el poder? Habéis visto que muchas veces hay un mal uso de eso, ¿verdad? Vemos como personas, pastores, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que todos estos pastores de prestigio, de renombre, al estar tan cercanos al poder, en este caso a Trump o cualquier otro político, de alguna manera no están realizando el mismo ministerio que hizo Daniel. Por eso Daniel nos tiene que servir como el prototipo, él y sus compañeros, como el prototipo de alguien que de parte de Dios está en una posición dentro de esta sociedad y cerca de los que tienen poder, pero ellos en ningún momento adulteran su posición para quedar políticamente correctos con esos gobernantes o poderosos. Daniel es todo lo contrario. Daniel dice las cosas tal y como Dios manda, como dice el dicho, como Dios manda. Y eso es precisamente lo que hace el Nabucodonosor, este rey poderoso, este rey que había invadido el reino de Judá, este rey que los había hecho cautivos y los había llevado a Babilonia, hizo llamar a todo el consejo de sabios. Hoy día se suele utilizar esa palabra, el consejo de sabios, que son aquellos que más saben, ¿verdad? Y entonces dijo que tenía un asunto, el sueño, un sueño. Sabemos que los personajes o muchos de las revelaciones que se recibían en la antigüedad
venían a través de los sueños, ¿eh? Los hemos estado hablando cuando hemos ido estudiando personajes del Antiguo Testamento, cuando todavía digamos que la palabra no había sido revelada, cuando todavía no había llegado Jesús, etcétera, etcétera. Vemos que muchos hombres de Dios reciben mensajes de parte de Dios a través de los sueños. La revelación viene a través de los sueños. Y en aquella época los gobernantes tenían, digamos, un oráculo, es decir, un grupo de personas que intentaban interpretar sus sueños y que esa interpretación les iba a ayudar a tomar decisiones correctas, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos a Nabucodonosor en este capítulo 2 que tiene un sueño, pero resulta que no se acuerda del sueño. Curioso, este hombre que no se acuerda del sueño se pone de una manera, digamos, como muy digno, y dice que necesita que esos consejeros le descubran el sueño y se lo interprete. Casi nada. Normalmente uno expone el sueño y aquellos consejeros, como dice aquí, magos, adivinos, caldeos, etcétera, etcétera, este grupo de personas escuchaba ese sueño y le daba una interpretación, pero aquí no había sueño. Bueno, sí que lo había, pero se le había ido, dice, se le había ido, se le fue el sueño. Esto también es curioso, porque aquí vemos a un rey que muestra una actitud como muy, no sé, una persona muy excéntrica, ¿no? Cuando dice que si no se lo interpretan, que si no se lo descubren, les corta el cuello a todos, ¿eh? Como dice aquí, dice que vuestras casas serán convertidas en muladares, en mataderos, imaginaros, ¿verdad? Dice, y seréis hechos pedazos, si no me descubrís el sueño y si no me lo interpretáis. Esto hace ya ver qué clase de poder déspota y absolutista tenían estos reyes, ¿verdad? Ante una situación así, ¿cómo actuaríamos nosotros? Yo digo por mí, yo creo que me temblarían las piernas si alguien me estuviera amenazando de esa manera. Pero el Señor tenía un propósito para con Daniel y para con sus compañeros, y era revelar cuál era ese sueño y cuál era su interpretación, porque Dios tenía algo previsto para Nabucodonosor, e iba a utilizar a aquellos hombres que venían de la deportación, aquellos que habían sido cautivados, ¿para qué? Para que hubiese una experiencia personal de este Nabucodonosor con Jehová, Dios de Israel. Por lo tanto, esta situación que vemos aquí en el capítulo 2, esta situación en la que vemos a un rey que no se acuerda del sueño y que es capaz de matar a todos sus consejeros, llega también ese edicto de ser llevados a muerte a Daniel y a sus compañeros, porque ellos formaban parte de todo aquel colectivo. Y Daniel dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? A ver, explicadme qué es lo que ocurre, ¿por qué nos lleváis a muerte? ¿Qué hemos hecho? No, es que no habéis sabido interpretar, no se ha descubierto cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Y Daniel dice que habló en el versículo 15 del capítulo 2 con Arió, capitán del rey, y dijo, ¿cuál era esa causa? Y entonces Daniel dice que le pidió ver al rey. Y en el versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Era un hombre valiente, un muchacho valiente. Quizá algunos podían pensar que era un poco, no sé, que se la estaba jugando. Cómo se iba delante de un rey así tan déspota a decirle, dame tiempo que yo te lo descubriré. Es Daniel un hombre cuyos actos, cuya determinación va dirigida por Dios. Y así fue. El rey le dio ese tiempo. Y dice que Daniel se fue a su casa y lo hizo saber a sus compañeros. Y Daniel le pidió a sus compañeros que pidiesen misericordias, versículo 18, al Dios del cielo sobre este misterio, para que Daniel pudiese descubrir y que no pereciesen todo aquel colectivo de magos, adivinos, caldeos, consejeros, etc. Daniel también estaba pensando en todas aquellas personas que iban a ser hechas pedazos, que sus casas iban a ser destruidas, es decir, sus familias también. Y también Daniel tuvo misericordia de toda esta situación. Pero es que Daniel estaba dentro del plan de Dios. Y dice que sus compañeros estuvieron orando y el secreto fue revelado.
El secreto fue revelado. ¿Cuál había sido ese sueño? Ese sueño, como bien sabéis, es aquella figura tan grande, una figura en la cual había la parte de la cabeza era de oro, la parte del pecho y de brazos era de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. Y dice que el rey estaba mirando esa figura, eso es lo que estaba en ese sueño, y que dice que una piedra, es decir, cortada, no se sabe cómo, salió disparada e hirió en aquella imagen en sus pies. Y poco a poco aquella figura se desmenuzó, ¿verdad? Ese era el sueño. Daniel había pillado ese sueño. Y Daniel había pillado ese sueño, algo que parecía imposible que alguien lo pudiera haber hecho, porque incluso aquellos magos y caldeos y adivinos le dijeron que solamente al rey le podían declarar eso los dioses cuya morada no es en la carne. Sin embargo, resulta que Daniel sí lo pudo ver. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová de Israel, había revelado cuál había sido ese sueño. Y ahí estaba mostrando Daniel en quién estaba creyendo, quién era su Dios. Siguiendo adelante, la interpretación fue que tú eres ese rey, pero un rey porque Dios quiere que tú seas ese rey. Ojo, no te hagas el poderoso. Tú estás ahí como un rey poderoso por esa cabeza de oro, ese será tu reino, pero estás ahí porque Dios te lo ha permitido que estés ahí. Y dice que después de él vendría otro reino inferior, y luego un tercer reino de bronce, y luego un cuarto reino de hierro, etcétera, etcétera, con muchas más explicaciones que no vamos a entrar ahora en el detalle. El rey se impresiona con todo ello realmente. Y dice que en el verso 46... que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Vemos cómo aquel rey tan poderoso dice que postró sobre su rostro delante de Daniel. Es increíble que un rey tan poderoso se postre delante de un joven que le acaba de decir o le acaba de revelar ese sueño que no se acordaba y esa interpretación. Pero realmente lo que aquí está ocurriendo es que nadie puede permanecer impávido, o sea, nadie puede permanecer sin moverse ante el poder de Dios, ante cuando el poder de Dios es revelado. Y aquí el poder de Dios es revelado a través de esta visión que él no comprendía. Y aquí hay, digamos, una parte en la transformación o en la conversión del rey Nabucodonosor. Digamos que con este primer contacto que tiene con Daniel. Capítulo 3 nos habla también de que el rey Nabucodonosor hace una estatua de oro y quiere que todo el mundo se postre. Esa estatua de oro que representa, digamos, a los dioses paganos, todo lo que el reino de Babilonia representaba, es decir, el poder absoluto del rey Nabucodonosor y de sus dioses. Y entonces hay un edicto que dice que todo el mundo tiene que adorar esa imagen. Adorar esa imagen significaba adorar en todos los aspectos. En el aspecto religioso, en el aspecto de poder, en el aspecto de la cultura babilonia, etcétera, etcétera. Vemos nuevamente cómo aquí Daniel, en este caso no está Daniel, sino son solamente Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no responden de manera favorable a lo que el rey exigía de todos aquellos que tenían representación y poder dentro de su reino. Y entonces aquí vienen las envidias. Todos aquellos que también tenían poder dijeron, pues estos judíos, estos de Judea, estos del reino de Judá que están aquí, estos también quieren, de alguna manera, pues que tú los has puesto con mucho poder, pero no están reconociendo el poder que esa estatua está representando, que es la gran Babilonia, que es tu poder, que son nuestros dioses, etcétera, etcétera.
Y así es como el rey no tiene más remedio que cumplir con su edicto. Es decir, todo aquel que no se arrodille, que no reconozca el poder de Babilonia, que no reconozca su autoridad, que no reconozca su religión, sus dioses, tenga que ser echado al fuego del horno. Y les dice a Sadrach, Mesach y Abed-Nego que se arrodillen. Y ellos le dicen que no. Ellos le dicen que he aquí nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, ellos no sabían antes de esto si una vez que les echaran en el horno iban a ser consumidos rápidamente. Pero dijeron que si así iba a ser, pues que muy bien, pero que no se iban a arrodillar. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de esto? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, no es que andemos arrodillados a las circunstancias de nuestro mundo, sino que es que no nos damos ni cuenta, que es peor. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo cosas que dices, esto no es la voluntad del Señor, esto no es agradable al Señor. Aquí es algo con lo que realmente aquellos jóvenes se enfrentaron de manera directa. Pero andemos con mucho cuidado, no solamente con aquellas cosas que frente a frente vemos que no son del Señor, sino con todas aquellas cosas que pueden estar muy cercanas a nosotros y nos pueden hacer caer, ¿verdad? Aquellos hombres fueron echados al horno, pero el Señor les protegió. El Señor dijo que a ellos no les iba a pasar nada y efectivamente fue así. Dice que entonces el rey Nabucodonosor, ante aquella situación de ver cómo aquel ángel, dice, los había librado porque habían confiado en él y no habían cumplido el edicto del rey, entonces dice que por decreto le dijo: todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra este Dios de Sadrach, Mesach o Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Un segundo paso para el rey Nabucodonosor en ese proceso de acercamiento a Jehová. Y ahí estaban también, en este caso, los compañeros de Daniel. Pasamos al capítulo 4. En el capítulo 4 vemos cómo Nabucodonosor reconoce a Dios en sus primeros versículos, es decir, vemos que él ya tiene un encuentro bastante claro con Dios, pero todavía no ha entregado. Su orgullo le está impidiendo entregarse en las manos del Señor. Y viene un nuevo sueño, una intranquilidad, aquel árbol hermoso, que es descrito en los versículos del 10 al 17, no lo vamos a leer porque si no se nos va el tiempo. Un árbol que representaba, digamos, ese poderío, ¿no? Ese poderío del rey Nabucodonosor. Pero vemos también que aquí vienen los vigilantes, viene un vigilante y un santo que descendía del cielo y que decía: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitad el follaje y dispersad su fruto. Vemos que aquí hay también una interpretación que Belsasar, es decir, Daniel, le realiza después en los versículos del 20 al 26. Daniel, en el versículo 27, después de haberle dicho que ese rey no es él, pero que necesita someterse, lo dice de una manera muy clara en el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus inquietudes y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Una invitación clara. ¿Para qué? Para que el rey acepte un consejo en el que le dice: redime tus pecados y tus iniquidades. Pero el rey dice que, bueno, yo estoy bien, ¿verdad? Cuando uno está bien, qué bien estamos. Dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
No había entendido todavía que tenía que doblegar su corazón delante de Dios. No entendía que todo estaba en las manos de Dios. Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Y así se dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y vemos cómo en aquel momento él está en la tierra comiendo hierba, ¿verdad? En una situación de lo más humillante para un rey, un monarca tan poderoso. Pero eso era necesario para que realmente él pudiese afirmar lo que afirma en el versículo 34 y 35, en la que hay un arrepentimiento de cuál ha sido su actitud y de cómo él, en cierta manera, ha despreciado el consejo que le daba Daniel. Y es a partir del versículo 36 y 37 cuando el rey es transformado, digamos, en una nueva criatura. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros, etcétera, etcétera. Dice, pero ahora yo, Nabucodonosor, alabo a Dios, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gran declaración de alguien que ha sufrido en sus propias carnes el toque del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ahí estaba Daniel también como instrumento de parte de Dios. Y ya en el capítulo 5, ya terminamos, vemos que hay un nuevo rey, Belsasar, un descendiente de Nabucodonosor. Aquí se le habla que es como el hijo, pero no es exactamente el hijo, es un descendiente. Y vemos como aquí el hombre en una gran fiesta que tiene con toda la gente de su corte, con sus mujeres, sus concubinas, con sus príncipes, etcétera, etcétera. Y bueno, él, embebido de toda esa situación y de esa fiesta, dice que manda que trajeran los vasos de oro y de plata que el rey Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Aquellos vasos que eran usados para el servicio, digamos, del sacrificio, para todo lo que tenía que ver con el templo y todo aquel ritual, iba a ser usado de una manera burda, de una manera pues para beber vino, para hacer una bacanal, es decir, para estar en una situación en la que esos vasos no tenían que estar. Y dice que un dedo escribía delante del rey y de todos una escritura en la pared. También quería saber lo que quería decir esta escritura, y nadie podía determinar qué es lo que quería decir. Y la reina dijo, acuérdate de que tu antepasado Nabucodonosor tenía un hombre que se llamaba Belsasar, que ese hombre podía interpretar. Fue llamado Daniel, y Daniel volvió aquí e interpretó lo que decía aquella escritura, que decía nada más y nada menos que con todo yo es tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y así fue. En esa misma noche vino el rey Darío de Media y tomó el reino. Y ese Belsasar, ese rey que había usado de aquellos vasos que eran exclusivamente para el templo, ese rey murió en esa misma noche. Lo dejamos aquí. Este es un poco el resumen de estos 5 capítulos, un poco apresurado todo, pero como conclusión podemos sacar que Daniel era un hombre íntegro en su fe. Era un siervo que no se contaminó en Babilonia, aunque sí aprendió todo lo de Babilonia. Fue un siervo que siempre estuvo dispuesto a decir lo que Dios quería, es decir, un transmisor de lo que Dios decía, sin ser políticamente correcto, porque dijo las cosas de una manera muy clara. Fue un hombre que siempre estuvo al servicio allí donde hizo falta, justo en una corte pagana. Fue una herramienta en manos de Dios para ser vocero incluso delante de reyes, ¿verdad? Y defendió con su integridad, es decir, su testimonio, en cierta manera, benefició a todo el pueblo de Judá que había sido deportado. Nosotros tenemos que parecernos un poco a Daniel. Tenemos que no contaminarnos con las cosas que nos rodean, ¿verdad? Tenemos que ser íntegros, tenemos que estar siempre dispuestos a decir lo que Dios quiere y no lo que la gente quiere oír, y tenemos que estar siempre
en el punto donde nuestro servicio sea oportuno. Una herramienta siempre en las manos del Señor para ser vocero de su mensaje, incluso delante de gente importante, pero hagámoslo con los que nos rodean, no esperemos a estar delante de gente importante. Bien, más o menos hasta aquí sería este resumen. En 3 minutos, si tenéis alguna pregunta o algo que nos ha quedado clara. Hoy no os he dejado participar, yo eso lo entiendo, pero es que si no, no hubiese podido hacer el resumen. Bien, pues vamos ahora a tener en estos 10 minutos que nos quedan para terminar la clase, vamos a ampliar, en este caso va a ser nuestro hermano Raúl, que va a ampliar un poco cómo estará compuesto este curso, es decir, cuál es un poco la idea de la materia que vamos a ir tratando en este curso. ¿Por qué? Porque deseamos que sea un curso variado, es decir, que podamos tener estudios adecuados que nos animen a ir pues del Nuevo al Antiguo Testamento, de un personaje a, no sé, pues a un tema doctrinal. Ahora nuestro hermano Raúl nos lo explicará. Muy bien. Bien, ¿qué va a suceder durante este periodo de tiempo? Que esperemos que no nos confinen, esperemos que no, y pensamos que no, hacia ahí con mente positiva, pero si nos confinan igual, ya estaremos viendo las formas como desarrollar lo que a continuación voy a explicarles. Pues hemos estado trabajando David y un servidor sobre qué hacer durante por lo menos 11 meses por delante, ¿ok? Paso a paso. No vamos a ver 5 años como algunos dicen, bloques, no, añito tras añito, entonces iremos caminando. Pues bien, primeramente vamos a terminar el libro de Daniel. Hoy David ha hecho en tiempo récord, la verdad. Resumir 5 capítulos de Daniel, pues, ¿en qué? 35 minutos es un tiempo récord. A mí me gusta hablar, entonces a mí me cuesta mucho resumir tanto, pero bueno. Entonces lo que haremos es terminar el libro de Daniel, capítulo 6, y luego nos adentraremos, como usted sabe, el libro de Daniel, la segunda parte del libro de Daniel, pues es ya la parte escatológica, ¿no? Donde ya se pone un poquito salsero, picantito. Y ya pues Daniel tiene esas visiones sobre pues aquí tiene el capítulo 7, por ejemplo, sobre las 4 bestias. ¿Qué son esas 4 bestias? En el capítulo 8, la visión del carnero y del macho cabrío. Y luego la profecía de las 70 semanas, ¿no? Ahí hay mucha tela que cortar, también les digo. No nos podemos meter verso por verso y decir, ¿quién es el cuerno pequeño? Bueno, vamos a hacerlo a grosso modo, ¿no? Porque si no, estaríamos con esto pues los 11 meses de esto y no terminaríamos. Entonces, una vez terminado Daniel, que preveemos diciembre, estaremos terminando por diciembre, pues entonces pasaremos a este bosquejo que presentamos en esta tarde. Estudio bíblico dominical de la Iglesia Bautista Montesión. Y arriba pongo, es imprescindible el estudio bíblico como iglesia. Damos por hecho que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos un estudio bíblico, ¿no? De forma personal y de forma familiar. Pero como iglesia también tenemos que tener un estudio bíblico porque Dios lo manda. Las epístolas del Nuevo Testamento pues están llenas de referencias a el pueblo. Entonces tiene mucha importancia la constitución de la iglesia. La palabra de Dios casi nunca, mire lo que digo, casi nunca habla de una forma personal, sino comunal.
en el Antiguo Testamento. Es más, fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y uno pecaba, les afectaba a todos. En el Nuevo Testamento igual. Entonces, es comunal. La importancia que tiene la comunidad de fe local. Entonces, es lo que queremos hacer. Como iglesia local, vamos a hacer un estudio bíblico en 3 grandes bloques. Pues así estaremos más sólidos y preparados para el conocimiento sobre Dios y, por supuesto, las etapas de la vida. Porque la palabra de Dios también nos prepara, no solamente conociendo a Dios, sino sabiendo cómo caminar de una forma agradable a Dios por las distintas etapas de la vida. ¿Ok? Entonces, se estará programando, de hecho ya está programado, pero siempre se puede ir perfilando un poquito más según el Espíritu Santo lo vaya diciendo. Estudios sobre 3 bloques temáticos. Sobre el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y, fíjese, temas doctrinales y teológicos. Y todo ello pues lo hemos programado para un año. Ahora, hago una salvedad. No tenemos prisa. Pues en un estudio bíblico siempre surgen preguntas, de hecho deben surgir preguntas, porque en una exposición de 40 minutos, o 30, o 35, o 60, no sé, pues una persona no es capaz de absorber todo lo que se expone. Entonces siempre surgen preguntas, no, deben surgir preguntas. Y aquí hago un paréntesis, no sé cuántos vieron la película de Forrest Gump, pero dijo, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Entienden? No le estoy diciendo tonto, estoy haciendo alusión a lo de Forrest Gump, ¿no? No hay preguntas tontas, es lo que ha dicho David. No tengan miedo de preguntar, no tengan vergüenza, no piensen, no, esto es una pregunta tonta, no lo voy a hacer porque se van a reír de mí. No, o sea, pregunte. No hay preguntas tontas. Entonces, no tenemos prisa. De momento está programado para un año. Pero si se extiende, bienvenido sea, es conocimiento sobre la palabra de Dios. Entonces, 3 grandes bloques. ¿Qué vamos a tener en cada uno de los bloques? Bueno, pues como no se puede todo, y la Biblia es muy extensa, y el tiempo muy corto, pues vamos a hacer un intento sobre el Nuevo Testamento, sobre el bloque del Nuevo Testamento, estaremos estudiando el segundo libro, o la segunda epístola de Timoteo. Una epístola muy importante, no sé si alguna vez la han estudiado, ¿ok? Entonces es una epístola muy importante, una de las llamadas epístolas pastorales, pero, a una salvedad, no está muy bien ese nombre que se le puso, porque no es la epístola para los pastores, la epístola para la iglesia, aunque Pablo la escribió a Timoteo para que hiciera alusión o corrigiera aspectos de la iglesia, ¿no? Luego estaremos, no estaremos, una vez que terminemos el libro de Timoteo, no vamos a pasar a Colosenses, no vamos a pasar sino que iremos saltando. Ya lo estaremos viendo en el lugar y el momento para lo que sea más adecuado. Por ejemplo, puede ser que comencemos, después de Daniel, comencemos a estudiar 2 Timoteo, y de esta, pues saltemos a lo mejor a un libro del Antiguo Testamento, Habacuc. O podemos saltar a estudiar los dones del Espíritu. Ya lo iremos viendo, pero este es el pensum que de momento está. La segunda epístola que estudiaremos en el bloque del Nuevo Testamento será a la carta de los Colosenses. Y la tercera epístola en este año, la segunda a los Tesalonicenses. Una epístola bien interesante también, por el concepto futuro también que tiene, y que tiende mucho a producir errores, ¿no? de interpretación. Eso en el Nuevo Testamento. Yo creo que es un buen menú. Luego tenemos en el Antiguo Testamento, vamos a estudiar el libro de Habacuc. Es un libro muy, muy interesante. Y máxime cuando estamos atravesando etapas difíciles en la vida, en nuestro presente, como el COVID. Y los efectos colaterales que el COVID está teniendo en la vida de
muchas personas, ¿no? No solamente de enfermedad, sino de una economía deficiente, etcétera, etcétera. Habacuc también sufrió un momento delicado en su vida. Entonces es un buen libro para estudiar. Luego también tenemos dentro del bloque del Antiguo Testamento el libro de Malaquías. Un libro tremendamente mal interpretado, porque la teología de la prosperidad dice, ahí en ese libro dice, si traen todos los diezmos al alfolí, Dios le va a multiplicar. Bueno, pues es muy interesante estudiar qué realmente es lo que dice Malaquías y su contexto, ¿ok? Pero luego también el libro de Jonás. ¿Usted sabe que el libro de Jonás es un libro misional? Y la iglesia tiene una misión. Entonces vamos a ver qué connotaciones teológicas nos aporta Jonás para la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es la misión de la iglesia. Cada uno de ustedes son la iglesia. Eso en el área del Antiguo Testamento. Pero el tercer bloque es temas teológicos. Está muy bien estudiar las cartas del Nuevo Testamento, está muy bien estudiar los libros del Antiguo Testamento, pero hay temas teológicos que se deben responder, porque cada uno de nosotros tenemos preguntas teológicas. ¿Qué le parece los dones del Espíritu Santo? Tema controversial, por cierto, pero tema que se tiene que aprender en una iglesia local. O los atributos de Dios. Paréntesis, fíjese. En una de las clases de teología que yo di en el seminario, y eran personas que estaban estudiando no cualquier curso, estaban estudiando una carrera teológica, licenciado en teología. Era una licenciatura, 4 años de carrera. En uno de los cursos que yo impartía, les pregunté, ¿cuántos atributos de Dios me pueden decir? Personas que iban a ser futuros teólogos. Pues no pudieron decirme más de 5 atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es amor. ¿Ya lo he dicho? Dios es luz. No saben más. Entonces, yo les hacía la analogía. Somos capaces, bueno, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pero me gustan otras cosas. Somos capaces de describir todos los jugadores del Real Madrid o del Barcelona, y nos lo sabemos uno por uno, y qué edad tienen, y cuántos goles han metido, y cuántos mundiales han ganado, etcétera, etcétera. Somos capaces de hablar de eso, y no somos capaces de decir cómo es Dios. Muy importante que como iglesia estudiemos cómo es Dios. Muy importante, porque si no conocemos a nuestro Dios, ¿a quién cantamos cada domingo? Es lo que yo decía en el seminario. ¿A quién cantamos? Pero otro de los temas teológicos fundamentales para una iglesia local, que es el ADN, es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Eso es uno de los temas que también estaremos estudiando. Y la seguridad de la salvación. ¿Se pierde la salvación? Unos dicen sí, otros dicen no. Podemos tener un equilibrio, podemos saber sí o no. Yo tengo siempre dudas, es un ejemplo, ¿no? Hay personas que viven con dudas. ¿Se pierde, no se pierde? Bueno, estaremos estudiando esto. ¿Qué le parece el reto que tenemos por delante como congregación? ¿Y por qué lo queremos hacer así? Porque buscamos algo fundamental. El objetivo de esto no es pasar un rato lindo aquí entre todos, que sí, que es reunirnos, pero el objetivo de esto también es crecer. 1, en conocimiento bíblico como comunidad, y 2, crecer en espiritualidad como comunidad. Y miren, aquí estamos 3 generaciones. Está la generación, como dijo un querido ancianito amigo mío de Guatemala, los adultos contemporáneos.
son los que ya han pasado la edad y son adultos contemporáneos, están los maduros. Pues ahí estamos más o menos, ¿no? Los maduros. Bueno, algunos no maduramos todavía. Pero luego están los jovencitos. 3 generaciones. 3 generaciones en un solo lugar y en una sola hora. Fíjese, el reto es ese, que todos crezcamos en el conocimiento bíblico, en la comunión y en la espiritualidad. Entonces, es un buen reto, porque si David o yo usamos vocablos que solamente entienda el sector de adultos contemporáneos, los jóvenes van a decir, bueno, ¿y yo por dónde me quedé volando? Entonces tenemos que intentar llegar a toda edad. Así que si adultos contemporáneos tienen preguntas, háganlas. Si maduros de la edad franja media tenemos preguntas, háganlas. Y si ustedes tienen preguntas, háganlas. ¿Por qué? Porque ustedes no son el futuro de la iglesia, ustedes son el presente de la iglesia. Nosotros somos el presente de la iglesia y el sector adulto contemporáneo es el presente de la iglesia. Todos somos el presente de la iglesia. Nadie sobra. Todos nos hacemos falta. Entonces, por favor, vengamos con disposición, con alegría, con esperanza, con ganas de aprender y contagiemos esto a los hermanos y hermanas que aún tienen un poco de miedo, tienen un poco de duda. Contagiemos. Y si usted conoce gente, invite. La palabra de Dios no solamente es para los que ya sabemos o somos cristianos, para todo el mundo. Entonces, es un buen reto que tenemos. Oren, hermanos y hermanas, oren. Porque los que tenemos que preparar estos estudios, esto no está preparado. Esto tiene horas y horas de estudio y de preparación. Oren por eso, para que el Espíritu Santo derrame bendición. Entonces, ahí les va el reto. Y seamos persistentes, por favor. Todos nos necesitamos. Nadie sobra. Todos nos hacemos falta. La edad que sea. Así que ahí está el reto. No sé si... Bien, ya como estamos, podemos terminar con una oración. Y si quieres, la haces tú para que se bendiga. Perfecto. Muy bien, hermanos y hermanas, pues oremos a nuestro Señor. Padre Santo, gracias porque de verdad estamos emocionados. Empieza, por así decir, un nuevo curso. Nos has dado la bendición de poder comenzarlo ya hoy. Gracias porque nos permites el lugar, la libertad, Señor, para reunirnos, que otros hermanos en otros lugares del mundo no la tienen. Entonces eso es un privilegio para nosotros, Señor. Ayúdanos a no pasar por alto, a no decir, bueno, como siempre estuvo, así es. No, Señor, no siempre estuvo. Estamos viviendo momentos de mucha libertad y ayúdanos a ser consecuentes y agradecidos con esa libertad. Y también a pensar en esos hermanos que están pasando persecución, porque ahora mismo hay personas, hijos tuyos, hermanos nuestros, que están llorando, que están en aflicción, que tienen miedo, porque están siendo perseguidos por causa de tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes, a asistir, a tener deseo de aprender, a que nuestra comunión contigo, nuestro conocimiento de ti crezca, nuestra comunión con los hermanos crezca, a que seamos un cuerpo, una familia, Señor, que crece en todo sentido y a la vez. Esto es muy importante, Señor. Así que desde este momento, hoy que hemos comenzado la escuela dominical, Señor, te pedimos una bendición especial. Ayúdanos a crecer como iglesia. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, Señor, y que comencemos, Señor, a crecer, a tener ese hambre, Señor, por tu palabra, por saber más de ti. Pero también, Señor, que seamos personas que la transmiten a otros. ¿De qué me sirve, Señor, si sé mucho de ti y no lo comparto? ¿De qué le sirve a cualquier hermano si sabe mucho de ti y no lo comparte?
Ayúdanos a compartir, pero por encima de todo, a vivir lo que sabemos. Porque cuando vivamos lo que aprendemos de ti, entonces podremos compartir esa esperanza a otras personas y ellos verán que nuestra vida es consecuente con lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que tiene el deseo de hacer la misión. No importa la edad, Señor, no importa si somos maduros contemporáneos, si somos personas de maduros, medianos o jovencitos. No importa, Señor, porque somos hijos tuyos. Y en cada edad, en cada momento, en cada etapa de la vida hay una oportunidad de llegar a otros. Solamente ayúdanos a interceptar esa oportunidad, a ser sabios y usarlo. Y por favor, te pedimos también por los hermanos y hermanas que no pueden estar aquí, que no han estado aquí, que los bendiga, Señor, en cada una de sus aflicciones, en cada una de sus circunstancias, en cada vida, Señor, que tú estés presente, derramando tu presencia. Que cada hermano y hermana sienta que tú estás con ellos. Los que están tibios, que dejen de estarlo. Los que están en aflicción, darles calma. Los que tienen miedo, los que tienen desesperanza, darles paz, Señor. Los que están sin trabajo, provéeles un trabajo. En cada circunstancia, Señor, como iglesia, te pedimos por nosotros mismos, que somos hermanos. Y también, Señor, pedimos algo muy especial. Te pedimos por el hijo de Tomás y de Puri. Señor, toca su cuerpo, que reaccione, que ese ictus que le dio se vaya diluyendo, que no queden secuelas. Señor, tú puedes hacer todo. No hay nada imposible para ti. Pero a veces nos falta ese empujón de fe, Señor. Y como dijo los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Así te pedimos nosotros, Señor, somos dependientes de ti. Aumentanos la fe. Somos débiles, fallamos, Señor. Acuérdate de lo que estamos hechos. Somos polvo, frágil, vulnerable, perdido, pero que tú nos encontraste. Así que te pedimos que nos aumentes la fe. Queremos ver milagros, Señor. Queremos ver tu poder en acción. Y te pedimos por Dani, que tú lo levantes. La próxima cirugía que le tienen que realizar, que salga exitosa y que su cuerpo vaya evolucionando. Por favor, Señor, te lo pedimos, porque queremos maravillarnos con este milagro que pedimos. Y ahora despídenos a cada uno a nuestra casa con paz, con bendición. Danos una buena semana hasta el día que nos volvamos a reunir aquí en tu nombre. Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén.